Y vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar de historia. Y el día de hoy yo lo ligaba un poco, más tardecito vamos a tener una mesa de debate con legisladores, ahora que estamos en estos tiempos electorales, con algunos legisladores, y pues nada más interesante en la historia de nuestro país que recordar los momentos clave de cuando se han hecho las legislaciones y sobre todo los cambios en la Constitución y sobre todo cuando los constituyentes eran gente que sabía lo que estaba cambiando, ¿no? Como en otras épocas. Pero bueno, ya se encuentra aquí Isabel Revuelta y hoy a propósito de la Constitución, de nuestra Carta Magna en nuestro país, porque pues están por cumplirse 104 años del Congreso Constituyente de México que concretó la firma de nuestra Constitución. Gracias, Isabel, bienvenida. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Desde Mañana. Y justamente este fin de semana va a haber un puente, digámoslo así. Sí. No se trabaja el día primero por conmemorar el 5 de febrero. Me estoy adelantando un poco, pero justamente porque inicia esta conmemoración del Congreso Constituyente de 1917. Fíjate Sí. qué interesante. México estaba sumido en la segunda parte de la Revolución Mexicana. No había sido la panacea el derrocar a Huerta. Claro. Seguían las facciones de la revolución, los revolucionarios encontrados unos contra otros. Y Carranza, Venustiano Carranza, este jefe único, fuerte, constitucionalista, decía justamente que lo que debía de hacer para que México retomara ese espíritu de 1857, de esa Constitución, era reformar y hacer una nueva Constitución. Y se da la tarea entonces de convocar, imagínate, son 151 diputados, previas elecciones en el verano de 1916. ¿Para qué? Para que el 1 de diciembre de 1916 se dan cita en el Gran Teatro Iturbide, después se va a llamar Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, para redactar la nueva Carta Magna. 60 días, del 1 de diciembre al 31 de enero. Justamente en esos 60 días es que el espíritu liberal de aquella carta de 1857 se ve todavía más reforzado. El espíritu se hace más radical. Se busca tener una modernidad en esta Carta Magna, y una de las cosas que a mí me llama más la atención es esto. 2 meses, Mónica, en 2 meses se redactó una carta que englobaba no nada más el siglo XIX y el espíritu del 57, sino lo que había sido la dictadura de Porfirio Díaz, lo que estaba haciendo la vorágine de la revolución, lo que se necesitaba plasmar en esa carta para que México pudiera tener un Estado vigente, un Estado de derecho. Y entonces surgen, así, digamos, me gustaría la próxima semana hablar más de los artículos, pero una de las novedades más grandes fue, primero, no va a haber vicepresidente, y las pugnas o las demandas de esta revolución se van a plasmar ahí. Artículo 127, la tierra, el artículo 3, la educación, y la forma de organización, la forma de hacer las leyes, que las legislaturas y los congresos se vieran garantizados por la paz y por la continuidad. Pero qué cosa, ¿no? Qué impresionante claro, lo que hicieron en esos 2 meses. Pero en esos 2 meses, además, algo que estaba muy convulsionado el país, los cambios a la ley eran imperativas, pero no se hacían las cosas aún así tan al vapor como de repente vemos que lo hacen y que lo votan algunos legisladores que no eran los legisladores de aquella época, en el sentido de que el día de hoy, pues antes hablabas de gente experta en leyes. Hoy no necesariamente ni los diputados ni los senadores son expertos en leyes. Eso es lo que preocupa de pronto cuando echamos una mirada a la historia. Claro. Y vemos que la Constitución que tenemos estaba hecha por quien sabía hacer una ley, no por quien politiqueaba con los votos, ¿no? Exacto. Además, estuvieron a la altura de las circunstancias históricas. Así es. Definitivamente se tenía que poner en papel, en negro, en blanco y negro, lo que se necesitaba para pacificar el país. Claro, desafortunadamente también la realidad, los caudillos, la revolución, cómo se comían entre ellos, todavía trajo el asesinato de Carranza, después el de Álvaro Obregón. Todo tiene consecuencias. Pero fue parte de este proceso revolucionario, y el gran regalo que nos da esta revolución
es esa Carta Magna. Tiene Así cosas es. pendientes, por ejemplo, a mí me gustaría enfatizar que la secretaria particular de Venustiano Carranza, Hermila Galindo, sugiere el sufragio de las mujeres, el voto de las mujeres. No se logra en esta Constitución. Así que, bueno, también hay cosas que quedaban pendientes para estos constituyentes. Pues lo vamos a seguir platicando. Gracias, Isabel. Como siempre, te veo la próxima semana. Muchísimas gracias, Mónica. Y brevemente invitar Sí. al público. Cambió el refugio de los conspiradores, cambió de horario. caray! A ver. Es los domingos ahora a las 6 de la tarde. Los esperamos. Paco Martín Moreno, Benito Taibo, Alejandro Rosas y una servidora a seguir hablando de historia. Entonces, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Todos los domingos. Así es. Ahí estaremos puntuales, Gracias, como muchas siempre. gracias. Gracias, Isabel.